Pues vamos con Serafín Giraldo, que nos está escuchando ya. Serafín, inspector de policía y portavoz de H50. ¿Cómo estás? Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Serafín, hablábamos hace unos días en este programa de qué es lo que estaba pasando con esta historia y de cómo se falseaban, bueno, en ocasiones se falseaban datos y en otros directamente se nos hurtaban datos sobre si de veras hay más delincuencia y menos delincuencia, fruto de la inmigración, dentro de la inmigración. Lo único que queremos es saber los datos. Para empezar, para que la policía, es decir, vosotros, podáis actuar. Porque evidentemente si hay unos colectivos de mayor riesgo, tienen que ser vigilados más y hay que poner más medios. Bueno, esta información la está hurtando el Ministerio. Bien, la está hurtando el Ministerio donde manda el Ministerio. Va y resulta que ha aparecido la Ertzaina. Y la Ertzaina ha decidido que se acabó, que ya no nos gusta esta historia. Después de estar prefiriendo inmigrantes islámicos, porque qué buenos son, porque así no vienen con el español, ahora resulta que tienen un problema. Bien, pues tienen un problema y resulta que han divulgado un informe y la Ertzaina ha dado los datos. Bien, primera vez, informe de delitos con origen de los autores. El 64% de los detenidos son extranjeros, en el conjunto, en la totalidad de los delitos. Los extranjeros también, oriundos de otros países, resulta que están detrás del 77% de los robos con violencia, por poner un ejemplo. Serafín, ¿qué importancia tiene este informe y estos datos son extrapolables? Hombre, de entrada sí que tengo que decir, en tono jocoso, dentro de la seriedad de estas cifras, que escuchan este programa los altos mandos de la Ertzaina, que son los que han decidido por fin escucharnos. Cuando me llamó Sandra esta tarde, pues un poco sonreíamos porque decíamos que por fin alguien nos hace caso. Efectivamente, ¿qué está pasando hasta ahora? Mira, hasta ahora se venían dando y se siguen dando por parte del Ministerio del Interior datos carcelarios que no valen para nada, en todo caso para la reinserción de las personas. ¿Por qué? Porque se producen años después. También se dan datos de personas sentenciadas. Hablo de datos de nacionalidad, de datos de origen. También se producen años después. Pues pueden servir pues para contrastar quiénes acaban en cárcel o quiénes salen a la calle. En definitiva, lo que pedíamos desde este programa y las veces que he estado en él, que se dieran datos de las detenciones. Esta es la clave y esto es lo importante, porque se producen ahora mismo, esta noche. Las detenciones que se están produciendo, queremos saber el origen de las personas que son detenidas. Y estos datos sí que sirven para la prevención. Son datos, por ejemplo, que pueden servir para realizar operativos en fiestas patronales. O pueden servir para realizar operativos en determinadas zonas, operativos concretos de cara a la prevención de delitos. Por tanto, enhorabuena por la decisión de la Ertzaina, en primer lugar. Y una precisión, si me permites. Estos datos deberían precisar aún más, si puede ser, y esto es otra petición, a ver si nos siguen escuchando en el programa, vamos a comprobarlo. No solo se tiene que dar la nacionalidad, es decir, quiénes son nacionales españoles y quiénes no son nacionales españoles. Deberían dar la cultura. Bueno, ojo, porque de todas formas es verdad que se ha apostado por una fórmula en esta vez en la que, aunque sea un ciudadano extranjero, pero que ha conseguido la nacionalidad, se sigue considerando foráneo a la hora de contabilizar los delitos, que esto es importante. Claro, y esa es la clave y es donde quería llegar. Y a mí me gustaría saber, aparte de eso, la cultura, de dónde vienen, de dónde proceden, cultura asiática, porque es la cultura la que determina qué piensan de la vida. Exacto, Serafín. Si es que, o sea, esto, por mucho que se empeñen ellos en llamar a la gente que quiere tener datos, por mucho que se empeñen en llamarlos racistas, esto no tiene nada que ver con raza. Pero si tenemos una serie de colectivos que están llegando con una cultura que no respeta los derechos, todos los de aquí tenemos todo el derecho del mundo a saberlo. Y la policía tiene todo el derecho del mundo a actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque de esa manera se podrá poner más protección en los sitios donde haya un mayor volumen de este tipo de colectivos culturales. Si son de raza negra, como si son amarilla, como si son colorados, como si son a cuadros, nos da lo mismo. Y que son datos estadísticos para trabajar con ellos, y esta es la clave, es una estadística como herramienta de trabajo, no para criminalizar, sino para prevenir. Se trata de prevenir, de evitar que se cometan delitos, de tratar con seriedad los datos estadísticos. Oye, Serafín, creo que la Ertzaina va por buen camino. Hay dos datos que uno ya lo he citado que a mí me escandalizan mucho. En los robos con violencia, 77% de los detenidos extranjeros. En las agresiones sexuales, 68% de los detenidos extranjeros. Sí, en total eran 172 detenidos y
117 eran extranjeros. Claro, pero es que son unas cifras absolutamente enloquecidas. Yo en estos momentos en el País Vasco no sé cómo está la ponderación de la población entre extranjeros y nacionales, pero en España no superan el 14%. Entonces, que colectivos que pesan el 14%, que representan el 14% de toda la población, acaben teniendo el 68% del protagonismo en las detenciones por agresiones sexuales o el 77% en robos con violencia, no hay manera de justificarlo salvo por una cuestión cultural. Claro, es que a ti como ciudadano evidentemente te asustan, te alarman, a mí como policía no. Ya. Son datos que de alguna manera yo lo sabía, suelo ¿no? informar cada vez que voy a un programa de televisión, que vengo a este programa de radio, siempre suelo llamar a mis compañeros y demás para que me pasen información. Y sobre todo un tema de fiestas, que me habéis entrevistado algunas veces, pues los datos eran alarmantes y yo no podía ofrecerlos, sencillamente porque soy un funcionario público y esos datos no estaban registrados de forma oficial. Pero mis compañeros, que además los podía poner en un compromiso, esta vez no, porque están publicados esos datos, me decían que estaban alarmados con la población extranjera que habían cometido delitos, por ejemplo, durante las fiestas patronales, precisamente que se celebraban, por ejemplo, en Bilbao o en otras zonas del País Vasco. Entonces, es alarmante lo que está pasando. Ahora ya vamos a empezar a trabajar, vamos a quitarnos la careta y vamos a empezar a trabajar. Ahora ya que me vengan vendiendo actividades en esa zona, una zona determinada concreta. Ahora ya que me vendan actividades para determinadas culturas, no precisamente la española, la europea. Y que se pongan a trabajar realmente para evitar que esto se siga cometiendo. Totalmente. Una pregunta para que me respondas con un sí o con un no. ¿Crees que Marlaska va a seguir el ejemplo de la Ertzaintza? Vale, me vale. Como un no me vale la carcajada, ¿eh? Dios bendito. Serafín, un abrazo enorme. Retórica, ¿no? Sí, no, si es que de verdad. Un abrazo enorme, Serafín. Un abrazo.